Muy buenos días, querida familia. ¿No hay nadie? Buenos días. ¿Por acá? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial en esta mañana que nos permite tener este tiempo de celebración, pero también de agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Él ha determinado y nos ha permitido desarrollar como Iglesia Cristiana Verbo. Mirando todo lo que el esfuerzo bien logrado de cada uno de los tiempos en donde nos recordaron lo que el Señor ha establecido a lo largo de ya 50 años. Este diciembre tenemos un paréntesis ahí, una cuña, 50 años de celebración del ministerio. Ahí en Verbo Guatemala vamos a ir a tener un evento magno de agradecimiento al Señor. Y aquí estamos saboreando las primicias, ¿verdad?, de los 30 años de Verbo Valle, el poder seguir recordando y proyectando nuestro llamado para seguir haciendo discípulos de las naciones, que creo que eso es muy importante. Mientras estábamos recibiendo toda esa manifestación de la expresión de agradecimiento al Señor, vino esta palabra a mi corazón de parte del Señor para la iglesia Verbo Valle. Hay muchos hermanos que han entregado su vida. Generaciones pasan, generaciones vienen, pero las generaciones que han ido pasando han ido dejando un legado, han ido dejando sus dones, su corazón, para que hoy todo eso, ¿verdad?, en ese huerto que el Señor ha permitido ir fertilizando, ir regando para el crecimiento sea fructífero a lo largo de estos 30 años. Verbo Valle, el Señor, familia de esta mañana que están aquí reunidos, el Señor habla a tu corazón y te dice: ustedes son amados por el Señor. Son familias amadas por Él y que viven seguros a su lado, porque Él, el Señor, siempre va a estar rodeando sus vidas, rodeando sus muros, y va a protegerlos de todo mal, de todo daño que las circunstancias o el enemigo quiera levantar en contra de ustedes, porque han sido un pueblo escogido por el Señor, son la niña de sus ojos, y el Señor estableciendo un nuevo tiempo, un altar en este día de agradecimiento, donde la familia de Verbo Valle se está sintiendo amada, se está sintiendo protegida, y está dando toda la honra y toda la gloria a aquel que traspasó de las tinieblas a su luz admirable, para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle fuerte el aplauso a nuestro Señor en esta mañana. Aleluya. Vamos a ponernos de pie por un momento. Quizás estamos un poco cansados, ya les veo ahí medios agotados, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo, Señor, y repita conmigo estas palabras juntos a la voz de tres. Yo soy, para que se escuche, yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo soy sal y luz, pero fuerte, soy sal y luz de esta tierra. Soy hijo, soy hija de Dios. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Tengo salvación y vida eterna. Tengo la unción y los dones del Espíritu Santo. Y yo haré lo que la palabra de Dios dice que yo haré. Haré discípulos, haré discípulos, haré discípulos, haré discípulos de entre todas las naciones, y haré buenas obras que el Padre estableció de antemano para que anduviésemos juntos en ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, por favor. Yo no sé qué tiempo, pero ahí me avisan, por favor, porque cuando da el micrófono a uno a veces es un peligro dar a los predicadores el micrófono. Definitivamente creo que el legado que nosotros tenemos dentro de la visión que ha ido trascendiendo a lo largo de estos 50 años como ministerios, en el Ecuador 44 años y en particular en Verbo Valle 30 años de desarrollo, de proyección y de historia, tiene que ver con el discipulado. Jim Durkin, nuestro apóstol, recibió de parte de Dios esa expresión, ¿verdad?, ese llamado, esa visión y ese propósito de ir y hacer discípulos a las naciones, por lo cual el lema que nosotros tenemos como ministerio sigue siendo vigente, ¿verdad? Y ese sentido tiene que ver con que hagamos discípulos
discípulos, discípulos, discipulado, discipulado, un discipulado que va trascendiendo a lo largo del tiempo. El libro de Eclesiastés habla de que nosotros, una generación pasa y una generación viene. Pero el Salmo 78 habla que la generación que ha recibido el llamado de Dios para implantar y levantar su iglesia y extendernos en los diferentes lugares, debe transmitir a la siguiente generación y recordar de todo el favor, de todos los principios, de todos los mandamientos, ¿verdad? De todas las señales, prodigios y milagros que el Señor en nuestra generación que quiere que se manifieste en las siguientes generaciones, es decir, para que los hijos que vendrán de esta generación que estamos pasando, los que están estableciéndose y los que han de venir, sigan dando toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo, que se merece, ¿verdad?, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Por eso buscamos siempre fomentar el crecimiento espiritual a través de un servicio efectivo. Si algo aprendemos en la Iglesia Cristiana Verbo es a servir, y a servir de una manera efectiva en todos los niveles y en todos los lugares en donde el Señor nos permite que lo hagamos. Por eso, tú que eres parte de esta casa, si te consideras un hijo de esta casa, alguien que fue llamado por el Señor, sabes que hay un proceso que el Señor establece en el discipulado para ir, ¿verdad?, de niños espirituales a la madurez espiritual hasta el del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso hay que entender que cuando venimos a esta iglesia, cuando somos abrazados en la visión del Señor y tomamos esa decisión, entramos en un viaje de discipulado, un viaje profético que establece un legado y que necesariamente debe generar impacto y transformación en nuestras vidas y en nuestras generaciones, ¿verdad? Y por eso siempre nosotros hablamos que en Iglesia Cristiana Verbo es un lugar en donde pertenecemos, un lugar donde establecemos una identidad, ¿verdad?, de familia, de una familia que obviamente está recibiendo, se está desarrollando, y que como familia siempre habrá cosas que atender, cosas que enfrentar, fricciones que tenemos que resolver como parte de la vida de la familia. Pero somos una familia donde decidimos pertenecer y pertenecemos a esta casa, y cuando tu identidad está afirmada y hecha raíces, comienza el crecimiento. Este crecimiento espiritual, ese crecimiento que está siendo abonado en las iglesias, en el hogar, a través del centro de equipamiento Verbo, a través de la vida de personas que comienzas a tener un contacto, una relación, y que de alguna u otra manera están aportando para que tu vida vaya afirmándose y vaya estableciendo el propósito y comencemos a crecer. Como dice Proverbios, ¿no es cierto?, 4:18, y la senda de cada uno de nosotros, la senda de los justos va en aumento, tiene que ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Decidimos pertenecer a este campamento llamado Iglesia Cristiana Verbo. Hay una identidad de ser una familia discipulando a las naciones, de hijos e hijas de Dios, y empezamos el crecimiento que creo que todos los hermanos que hemos pasado por este proceso, ancianos, diáconos, líderes, sabemos lo que implica el crecer. Porque el crecer también genera dolor, ¿verdad? Genera desacomodarnos, genera un cambio de mentalidad, un cambio. El crecimiento siempre te va a traer retos para tu vida. El crecimiento siempre va a generar, ¿no es cierto?, que Dios está cambiando tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y luego que ese crecimiento está dando fruto y tu vida está siendo acomodada, moldeada por la obra transformadora del Espíritu Santo, y vamos a ser usados. Aunque no necesitamos micrófono, pero bueno. Gracias. El crecimiento es importante. ¿Y cómo vamos en este viaje en nuestra vida? Empezamos con propiamente el discipulado. En algún momento alguien te invitó a la iglesia, en algún momento fuiste invitado a una reunión especial, o quizás fuiste a una iglesia en el hogar, y ahí comenzaste a tener entendimiento de lo que es el fundamento de la fe en Cristo Jesús, el fundamento de quién es el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios atrapa tu vida, te cautiva con su amor y tu misericordia, y comenzamos a crecer, y comienza a manifestarse a través de la palabra de Dios, a través de la relación con los hermanos, a través de las cosas que tenemos que manifestar, carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Y eso
son otros $100, ¿verdad? Porque eso no es tan fácil. Eso involucra que vamos a tener que soportarnos, vamos a tener que morir a muchas cosas, vamos a tener que servirnos los unos a los otros, vamos a tener que sobrellevar las cargas los unos de los otros. El carácter del Señor se marca en tu vida, ¿verdad? Porque hemos sido conformados a su imagen y por eso somos cristianos. No porque solamente somos seguidores de Cristo, sino porque Cristo está creciendo en nosotros y estamos menguando en nuestra vida para que el carácter, la manifestación del Espíritu Santo sea algo visible, algo que trascienda. Por eso hablamos de un discipulado que trasciende. Y 50 años, 30 años de la iglesia Verbo en el mundo y 30 años aquí en Verbo Valle es un discipulado que trasciende, que siga, ¿verdad?, corriendo la palabra de Dios sobre los valles, sobre los montes de este lugar para seguir discipulando. Pero esto no queda solamente en algo general, sino que viene una relación muy particular y este es el mentoreo en este proceso de discipulado. Alguien comienzas a tener una relación un poco más íntima y eso tiene que ver con los líderes, eso tiene que ver con la gente con la cual comienzas a recibir guía, comienzas a recibir un mentoreo personal para el crecimiento y desarrollo de tu vida. Si solamente tú te quedas en el contexto general de un domingo de recibir palabra o en ocasiones especiales, no vas a crecer. No es posible a través de eso. No solamente es posible a través de una semana o 15 días recibir una palabra y pensar que estamos cambiando. No, tiene que ver con el discipulado del inicio que hablamos y luego el mentoreo. Cada uno de nosotros hemos pasado, y esa es la parte más difícil, porque se expone nuestras debilidades, se expone nuestras necesidades, exponemos las situaciones que pasamos en el hogar, personalmente, en la familia, y ahí en ese mentoreo tenemos esa guía personalizada que va, ¿verdad?, en el crecimiento y en el desarrollo de nuestras vidas, porque queremos crecer, queremos desarrollarnos. Estamos aquí no para ocupar una silla, estamos aquí no solamente para ser bendecidos, sino que somos discipulados para discipular. Hoy discípulos, para mañana ser ¿qué? Discípulos. Hoy agradecidos, para mañana manifestar nuestro agradecimiento a través del servicio en el Señor. Siendo equipados para equipar, transformados para transformar. Y eso es el proceso profético del desarrollo de la vida de las familias, que buscamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Algún día, en un momento menos esperado, comenzamos a entrar en esta etapa del liderazgo, ¿sí? La etapa de un liderazgo que debe ser obviamente llamado por el Señor, establecido por la palabra de Dios y que tú estás abrazando ese llamado. Obviamente no todos los que estamos siendo parte de una iglesia estamos llamados a ser líderes. Las estadísticas muestran que el 3% de las iglesias están tomando el liderazgo, pero el 97% son reyes y sacerdotes que están haciendo la obra afuera, porque hacemos discípulos afuera, iglesia hacemos afuera. Aquí venimos a equiparnos, a celebrar el triunfo de Jesucristo, pero todos y cada uno de nosotros, siendo mentoreados, siendo discipulados, hacemos discípulos, y otros están siendo llamados en ese contexto a liderar. ¿A liderar para qué? Para que podamos ser nosotros también una iglesia que estamos estableciendo crecimiento, espacio, que es el liderazgo, formando líderes con visión y servicio. ¿Cuántos líderes hay acá? Veo tu mano. ¿Cuántos líderes? ¿Qué dice? Heme aquí, Señor. Envíala desde al lado. Levante su mano quien tenga un deseo de liderar en el Señor. Bueno, usted va a saber después a lo que se mete. Bueno, los hermanos ya saben, los que están en primera fila, conocen y saben de todo ese proceso, ¿verdad? Obviamente, para alcanzar ese nivel de liderazgo, Señor, que debe haber una manifestación, un testimonio, y eso es a través de los logros, es decir, discipulado, mentoreo, llamado al servicio, y debe manifestarse logros, es decir, evidencia de que tu vida está siendo transformada, tocada, y que te estás multiplicando, que estás levantando a otros en esa misma medida, alcanzando metas y testimonio en la comunidad. A veces pensamos que somos líderes solamente aquí en la iglesia, pero el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Amén. Fueron escogidos por Dios y como reyes y sacerdotes ejercemos un liderazgo, una identidad, un propósito afuera, con la gente, con la comunidad, con tus parientes, con tus amigos, con aquellos que
que no quieren recibir al Señor, con aquellos que tú sabes que necesitan un toque del Señor. Ahí estamos llamados a alcanzar, y esos son los logros que nosotros buscamos en el Señor, lograr conectar a la gente con el propósito de Dios. Y eso es parte de este proceso que cada uno de nosotros que estamos aquí estamos siendo guiados por el Señor. Y por último, dejar un legado. Justamente es lo que en esta mañana estamos estableciendo, un legado, una huella que impacte, que sea duradero en el tiempo, que trascienda más allá de las cosas que nosotros podamos a pensar en estrategias, ¿verdad? O en formas. Es el legado que viene de parte del Señor, que sigue resonando el ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso sigue en el tiempo y en el espacio resonando y debe resonar en nuestra vida. El seguir haciendo discípulos, el ir y hacer discípulos, que dice la palabra de Dios de Mateo 28, ¿verdad? En el 9 en adelante, sigue manifestándose. ¿Por qué? Déjame decirte algo, porque el llamado de Dios, la unción de Dios, la visión de Dios no envejece, no cambia, se mantiene. La unción de Dios, las promesas de Dios no cambian. La unción de Dios no envejece. La unción de Dios está sobre aquellos que están llamados para hacer la obra del Señor, y tú has sido escogido antes de la fundación del mundo para caminar. Quizás el hombre natural envejece, pero la unción que Dios ha puesto en tu vida jamás envejece. Va a ir de victoria en victoria y de poder en poder, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos dejar como un legado en medio de las generaciones. Hay requisitos para ser siervos eficaces. El servicio. El Señor dijo: y en el mundo el que está en autoridad oprime, vas a tener que rendir pleitesías, vas a tener que pagar impuestos, tantas cosas. Pero entre vosotros, en el nivel, ¿verdad?, del servicio y del liderazgo del Señor, no será así, ¿verdad? Porque el que quiera ser el mayor debe ser el que sirva, el servicio. Por lo tanto, buscamos que ese servicio sea excelente, que esté matizado con el compromiso en cada acción que hemos sido llamados a hacer, y dedicados a operar con integridad y compasión. Si algo nosotros no podemos perder es la pasión por el Señor y por la palabra de Dios. Puede ser que circunstancias hayan venido a tu vida, que te hayan bloqueado y que hayan generado una línea de pensamiento, ¿verdad?, de un sistema de creencias, aún dentro de la iglesia, que te pueden estar bloqueando. Pero déjame decirte que la integridad y la pasión que el Señor te llamó a manifestar en tu vida sigue vigente. Él no ha cambiado y quiere que sigas siendo un siervo eficaz en su reino. Por eso es necesario que nosotros estemos bajo el yugo del Señor, ¿sí?, que es ligera su carga, ¿verdad? Su yugo es fácil. Y este yugo justamente tiene que ver con la fuerza. Es interesante este versículo de Proverbios 14:4, de la nueva versión de la Biblia de Latinoamérica, de las Américas, dice: donde no hay bueyes, el establo está limpio, ya no pasa nada, no hay nada. Pero mucho rendimiento, es decir, mucha productividad, mucha bendición se obtiene por la fuerza del buey. ¿Usted ha visto a un buey en la antigüedad cómo estaba dando la vuelta en el torno, moliendo el grano? Y muchos bueyes, perdón por lo que voy a decir, pero esos bueyes tienen que ver con el liderazgo. Y en el liderazgo, cuando estamos dando y girando en el propósito del Señor, le estamos diciendo: discipulado, 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 discipulado. Y ese discipulado se manifiesta en la vida de las personas que están siendo transformadas, porque tú has tomado la decisión, porque tú has sido un hombre osado y una familia osada, porque tú te has despojado de muchas cosas, te has dejado algunos anhelos de tu vida por la causa del Señor. Porque el que quiere ser mi discípulo, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el Señor te da la fuerza del búfalo, su santa unción para hacer. Porque cuando no hay liderazgo, no pasa nada, hermanos. Todo está bien, todo está lindo. Pero cuando hay liderazgo, hay, como los bueyes, ahí, ¿usted ha visto cuando está en un establo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que más hay? Cuando usted sabe. Y ahí estamos, ¿no? El líder está ahí, metiendo las manos en la necesidad, en el conflicto, en los aspectos difíciles que cada familia tiene. Y eso es lo que el Señor nos manda, que tú como un discípulo de Cristo, tengas esa fortaleza y seas sal y luz de esta tierra, que alumbre
como las buenas obras que Dios te ha puesto en tu vida, alumbres del corazón de los hombres, para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Por eso la palabra habla de ciertos criterios para levantar discípulos. Discípulos que no solamente tengan que ver con un entendimiento intelectual, por un conocimiento, por el conocimiento de algo aprendido, de algo que estructurado, sino algo que viene del corazón de Dios. Y una de las cosas que el Señor nos enseña es que cuando había un conflicto en medio de la iglesia, en los primeros años de la iglesia del primer siglo, en cuanto al servicio, ¿verdad? Es interesante mirar que hubo una crisis, hubo un conflicto, y fueron donde los apóstoles, la gente, se comenzaron a quejar de que las viudas de los gentiles no eran atendidas, y que había alguna segregación, había un rechazo, y que no había el amor, no había la consideración. Y los apóstoles, buscando del Señor, determinan esto. Dice: por tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, de testimonio, es decir, de confianza, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí hablamos de 3 indicadores: hombres de testimonio, hombres que han sido probados, hombres que no perfectos, no está hablando que sean hombres perfectos, hombres que ya tengan alitas en la espalda, porque estaríamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero que sí sean de testimonio y que sean dignos de confianza de la obra que Dios nos ha encomendado. Esto es muy importante, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque el Señor nos manda justamente para lograr esto, buscar primeramente su reino y luego presentarnos delante de Él en sacrificio vivo, santo y agradable, como esclavos del Señor Jesús. Todo líder del Señor, todo hombre y todo discípulo, si tú eres un discípulo, una discípula del Señor, ya dejaste de ser esclavo del pecado, pero ahora somos siervos del Señor. Ahora somos esclavos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Libres, pero honrando y dando nuestra vida voluntariamente por aquel que entregó su amor por nosotros, un amor que transforma. Un líder debe ir tras del corazón de Dios. Lo profético va tras del corazón de Dios y lo que Dios ama. Y lo que Dios ama son las familias, las necesidades. Y si tú no amas lo que Dios ama, no vas a caminar en esa dimensión. Pero Dios está levantando una iglesia en este tiempo, una iglesia poderosa aquí en esta mañana que tú estás congregado, para que el amor que el Señor ha depositado en tu vida esté transformando tu corazón, pero también para que seas un agente de transformación. Amamos a Jesucristo por encima de todo y sacrificamos gustosamente nuestras vidas por los demás. Eso es algo que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Caminar con sencillez de corazón y amar como Cristo nos ama. ¿Cuánto te ama el Señor? Bastante, ¿verdad? Un liderazgo firme, cariñoso, un discípulo abnegado, que manifieste la cultura del reino de los cielos, autodisciplinado, desinteresado y dispuesto a sufrir por el Señor. Y eso nos lleva a nuestro destino espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos embarcarnos en ese viaje profético que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuántos queremos dejar las cosas que nos están temporalmente atrayendo y comenzar a caminar en ese viaje profético para cumplir el propósito del Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Ese propósito de hacer familias que crean y que amen a Cristo, un propósito alineado con la visión de Dios, la visión que viene de parte de nuestro Dios. Yo te invito a que reflexiones por un momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar en el Señor? ¿Qué te está deteniendo? ¿O qué necesidades tienes? ¿O qué está faltando en tu vida? Es el día y la hora de empezar a revisar y ver que en este proceso son 30 años. La palabra nos muestra que a lo largo de los 30 años de la vida del pueblo de Israel, la vida de la iglesia y de los hombres de Dios, siempre hubo momentos en donde Dios trató con el corazón del pueblo, con el corazón de cada hombre. Y en el lugar donde trató, había un altar encendido. Había un altar que nunca se apaga. Había un altar en donde había sacrificio, donde había negociación, Dios con el hombre, el pueblo con el Señor. Y se reunía el pueblo y declaraban porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y había hombres que estaban delante del Señor buscando el corazón de Dios y Dios hablando de su vida. Y siempre decían, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre.
Y comenzaba el Señor a hablar, a tratar, a establecer, a cambiar nuestra manera de ver las cosas para seguir avanzando en el propósito que Dios ya tiene. Hay que reflexionar nuestra vida. ¿Estás cumpliendo con tu llamado? El discípulo debe cumplir con el llamado. Verbo Valle, 30 años, y ver todas estas familias. Yo le decía a Neil, el sueño se ha hecho realidad y va a seguir haciéndose realidad. Yo me recuerdo ahí en Verbo Norte, ¿te recuerdas que nos sentamos a planificar qué va a pasar con la iglesia? Y ahí estábamos mirando, como bien dijo, no sabiendo qué hacer, pero Dios te provee. Algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años: cuando Dios manda, el Señor paga, hermanos. ¿Aló? Cuando Dios manda, el Señor da todo. Cuando tú quieres ir, ahí te toca pagar, pagas tus vacaciones, pagas tus viajes. Pero cuando el Señor te manda a un lugar y estamos en el propósito de Dios, Él provee todos los recursos. Él no nos deja solos, Él te envía. Solamente está esperando el amén y el ir y correr. Y así empezó este sueño, hecho realidad de ahora 30 años, de vidas transformadas, de vidas que han sido, ¿verdad?, consagradas al Señor. Ustedes son parte de esto. Hay muchas personas que han pasado por este lugar, que han pasado por la iglesia, ¿verdad? Unos estarán en otros lados, quizás a otros habrán ido a otras ciudades, estarán por ahí en otros lados, pero las que el Señor ha permitido en este tiempo ahora estar acá, ustedes tienen el privilegio de ver cumplido un sueño de realidad en el tiempo de lo que aquí viene. Como bien dijo Luis Alfonso, son las primicias de lo que Dios tiene preparado para Verbo Valle en los siguientes años. Amén. Así que 3 reuniones, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso se ve. Porque en el huerto, que es la iglesia, se cultiva el carácter y se obtiene el fruto. Y es una mezcla de dones, personalidad y talentos que Dios pone dentro de nosotros. Hay un potencial que es levantado cuando estamos observando y estamos dispuestos a seguir al Señor. Hay que reconocer que no hay una escalera ni competencia en el llamado, sino que estamos compitiendo. No competimos con otras iglesias ni otras denominaciones entre nosotros. No podemos darnos. No es el sentido de Dios, es un sentido de servicio, de adoptar los roles que Dios te ha puesto en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero sí hay que entender que en el reino de los cielos, unos estarán como Pablo, que son mentores, y otros estarán como Timoteo, que son discípulos. ¿Ves? Eso es un principio en el reino. Y de esa manera crece el discipulado. De esa manera se manifiesta la percepción de la comunidad del estar discípulo, rompiendo los paradigmas, ¿verdad?, para que las obras que glorifican al Padre, como dice la Escritura en Mateo 5:16, se manifieste. Hermanos, el mundo necesita ver las buenas obras que el Señor ha determinado en tu vida, para que tú seas usado de una manera poderosa y el nombre del Señor sea glorificado en todas las esferas de influencia en donde el Señor te quiere tener: en tu trabajo, en tu familia, en economía, en los negocios, en educación, en todo lugar, en el gobierno, en las artes. Ahí el Señor quiere que esté. Ahí invertimos nuestra vida. Siempre hemos hablado de algo importante que nosotros debemos tener presente en el llamado del Señor. Ya terminamos. El doble cuidado del liderazgo. El doble cuidado que debemos tener en nuestros llamados. Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al pueblo de Dios. Un llamado a la autogestión espiritual y pastoral que Dios nos manda. El cuidar, el velar los unos a los otros y traer un alimento de una sana doctrina, de una visión establecida hace 50 años, con la cual el Señor estableció esta tienda llamada Verbo, que sigue vigente, sigue corriendo, ¿verdad?, buscando establecer la obra de Dios en nuestras vidas. Porque tu crecimiento debe ser integral, a todo nivel. Siempre hemos dicho esto: si es de Dios, tiene vida. Si es de Dios, crece. Y si es de Dios, se multiplica. Aquí vemos una realidad: es de Dios. No es obra de hombres ni de brazo de carne. Esto es dado por el poder del Espíritu Santo. El Verbo es una iglesia levantada por el poder del Espíritu Santo. Nació del corazón de Dios para las naciones.
nosotros somos colaboradores, imperfectos, con debilidades, con muchas cosas, y que Dios ha dado la gracia para apacentar su grey y para seguir avanzando y decir: aquí estamos, Señor, contra todo viento, contra toda marea, contra toda circunstancia. Aquí estamos, los que Dios ha levantado y ha manifestado para seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Y eso se trasciende a través del sacerdocio del creyente. Yo bajé esta foto no sé cuántos años, pero muchos todavía están acá, más jóvenes. Más como yo hace 10 años tuve el privilegio de estar acá juntamente con los hermanos. Y ha sido una grande bendición. Y ver todo esto, pues, a nosotros, pues, realmente nos conmueve y nos afirma grandes cosas en esto. Pero también es importante entender que para que el liderazgo se manifieste de una manera poderosa y la gente, la estructura de la iglesia, el Señor se provee de hombres, de familia. Y una de esas de autoridad, niveles de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia son los diáconos. ¿Sí? Por ahí llamaron a los dos diáconos, no estaba porque estaban sirviendo las mesas, ¿verdad? Estaban llamando a los hermanos. Este es un llamado al servicio y a la fidelidad de Dios. En Hechos inició esa realidad. El oficio del diácono es un llamado al servicio. En Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, mandando saludo a la iglesia, dice: saludos a los ancianos, a los diáconos y a la iglesia que está en la ciudad de Filipo. En la estructura de la iglesia hablaba de diáconos y aparece el término ahí con el significado de alguien que es servidor de los demás o esclavo. Bueno, ancianos, diáconos, somos esclavos. Si usted lee la Biblia con la luz prendida, leemos, ¿no? Va a encontrar que en todas las epístolas que los apóstoles escribieron, no sacaban su título. Cuando decía Pablo, ¿cierto?, el fundador, el que puso la estructura de todo lo que es la iglesia, el apóstol, no, él decía Pablo, siervo, esclavo del Señor. Juan, esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Judas, lea las epístolas como inician: Judas, esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Pedro, lo propio. El libro de Hebreos también, el que escribió el libro de Hebreos, que da la autoría a Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. Hay un oficio muy fuerte en el servicio, porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y que eso es lo que marca la competencia más alta del discipulado en el ministerio, del discipulado en la iglesia del Señor. La calidad, la eficacia del servicio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y esto creo que es muy importante. Y Dios estableció este grupo selecto, ¿verdad?, de hombres que los llama diáconos y diaconistas en la palabra de Dios. El origen bíblico de los diáconos está en el libro de Hechos, capítulo 6, 2 del 3, que ya lo leímos. Por el conflicto que había, los apóstoles establecieron diáconos para atender las necesidades físicas de la congregación. Esto les permitió a los apóstoles enfocarse a la predicación, a la oración, ¿verdad?, y a las prácticas de la iglesia, y de esa manera las necesidades totales eran satisfechas. Yo me he puesto a pensar, no sé usted, para servir la mesa necesitaremos la unción del Espíritu Santo. ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿O será una cosa así simple cuando hacemos las cosas para Dios? ¿Necesitaremos sabiduría? ¿Necesitaremos buen testimonio? Eso dice la Biblia, para servir las mesas. Quizás es algo que nosotros pasamos por desapercibido, pero en la iglesia del Señor, cuando esos hombres están en el anonimato, sirviendo atrás, cuidando los carros, están sirviendo, son gente que está movida por el poder del Espíritu Santo. Son personas que están dando su tiempo, ¿verdad? Y porque son gente que está dando testimonio por su servicio y que están caminando con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque generalmente el conflicto tremendo cuando estacionamos los autos es grande. Los que primero dan la cara son los fieles, los diáconos. Esa es la comisión de asuntos bruscos de la iglesia. Ellos son los que están en primera línea resolviendo los conflictos y necesitan, para tratar esos temas de sabiduría,
que tengan buen testimonio y llenos del Espíritu Santo del Señor. Beneficios. Veamos los requisitos. ¿Por qué estamos hablando de esto de los diáconos? Vamos a mirar primera de Timoteo 3, 8, 10, habla de esto. Porque los diáconos y diaconisas deben ser honestos, sin doblez y de conducta irreprensible, no dados al mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Deben ser sometidos a prueba primero, dice la palabra. Luego sigue manifestando en cuanto a su vida y familia. Las mujeres diaconisas también deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y gobernar bien sus hijos y casa. Que ejerzan bien el diaconado porque trae un grado honroso y de mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Dios establece en medio de la iglesia un discipulado que aterriza en el servicio a las familias de la iglesia a través de los líderes de iglesia en el hogar, a través de los ancianos que han sido escogidos para pastorear, ¿verdad?, para traer la palabra de Dios, para cuidar, para orar, para bendecir, para predicar, administrar. Pero también he escogido a los diáconos, que son el brazo ejecutor de las decisiones del consejo de ancianos, para cubrir las necesidades físicas, emocionales de las familias que están siendo parte de la iglesia. Es decir, es un ministerio tremendamente de apoyo y de mucha compasión, porque están llamados a un ministerio compasivo, cuidando del pobre y del necesitado. Son el brazo ejecutor de las decisiones del consejo de ancianos para atender las necesidades de las familias del. Además, es algo práctico. Deben enseñar y aplicar, chicos también, que ayudan a tu vida a integrarte a la fe en la vida diaria, apoyando el crecimiento espiritual a través del ejemplo y la instrucción. Quisiera que demos un aplauso a los diáconos de esta congregación. Aleluya. Pablo Escobar, Tito Collantes, Jorgito, ahí está, Jorgito Acosta. Ay, Jorgito Acosta, no lo vi. Y hoy vamos a tener el privilegio de añadir 2 diáconos más para el trabajo de aquí, de Verbo. Aleluya. 2 diáconos que el Señor, conjuntamente con sus familias, por muchos años han estado sirviendo, que han estado haciendo la obra tras bastidores. Pero hoy, como saben, en Verbo no nombramos, no reconocemos, queremos hacer el reconocimiento. Así que, la venia del cardenal Lucero. Vamos a pedir, por favor, si pueden subir acá en esta mañana para este reconocimiento a Lenin Poma y a Berito Poma. Aleluya. A Juanito Tinoco y a su esposa Lupi Tinoco. Bienvenidos. Gracias. Y voy a pedir, por favor, que nos acompañen todos los ancianos con sus esposas y diáconos también con sus esposas, que puedan venir acá arriba para hacer este reconocimiento en el Señor. Por favor, que puedan venir todos. No se hagan de rogar. Aleluya. El primer oficio de Lenin Poma de servicio fue en las fiestas deportivas de la iglesia cada Verbo. Aleluya, yo lo conocí, comenzamos a desarrollar acá, por favor, las 2 familias. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la vida de estas familias?
Aleluya. Aleluya. Antes de dar la palabra a Luis Alfonso para que ore, yo quisiera hacer solamente una ordenación a ustedes con la autoridad que Dios nos ha dado. Quisiera preguntarles a Juanito, Lenin, Berito, ¿se comprometen delante de Dios y de la congregación, delante de ustedes, a cumplir con fidelidad e integridad los deberes y responsabilidades como diáconos de la Iglesia de Cristo? Y nos comprometemos. Y nos comprometemos. Y nos comprometemos. En nombre de Dios, sí nos comprometemos. Como cuerpo de ancianos de la Iglesia del Señor y de la Iglesia Cristiana Verde, los diáconos, también reconocidos acá en esta congregación, dando fe de su fidelidad, de testimonio. Con la autoridad y en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos reconocerles como ancianos de la Iglesia del Señor, como diáconos de la Iglesia del Señor, como diáconos de Ministerios Verbo, y en particular de la Iglesia Verbo Valle. El Señor les guíe y los unja en todo lo que desempeñen en su ministerio. Y ahora les encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos y para darnos de herencia entre todos los salvos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibamos juntos esa corona inaccesible de gracia preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor, por favor, podemos orar y podemos acercarnos a imponer manos. Gracias, mis hermanos. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a bendecir estas familias que, como bien lo dijo Diego, nosotros no damos títulos, sino reconocemos el trabajo que ellos han venido haciendo durante años y le damos gracias al Señor. Así es que vamos a bendecir. Quiero que desde allá donde ustedes están extiendan sus manos y vamos a bendecir. Gracias, Padre. Acerquémonos, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú te provees de los siervos que tú necesitas para seguir ejerciendo, bendito Señor, la labor de seguir predicando tu palabra, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y tú has puesto en el corazón de estas dos familias, bendito Señor, ese deseo de servirte a tiempo y fuera de tiempo, bendito Señor. Conocemos el esfuerzo que ellos hacen, como muchas veces han dejado sus trabajos, bendito Señor, han sacado tiempo, han invertido recursos, bendito Señor, para poder servirte. Pero tú eres fiel, bendito Señor, y tú conoces ese corazón de ellos, Padre Santo, y por eso nosotros estamos agradecidos de poder contar con estas familias, bendito Señor, para seguir honrando tu nombre, para seguir proclamando tu nombre, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora te pedimos que seas tú avivando los dones que has puesto en ellos, bendito Señor. Ese don de servicio, Señor, que siga multiplicándose, Señor, y que ellos puedan seguir impartiendo a quienes están a su alrededor, bendito Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada de una manera sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Padre, para que ellos sigan siendo ese canal de transmisión, bendito Señor, de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de tu unción, bendito Señor. Bendecimos a estas familias, Señor, bendecimos a estas parejas. Te damos gracias, Señor, por sus vidas y te pedimos que sigas tú cumpliendo cada anhelo en su corazón, bendito Señor. Sabemos que el principal anhelo de ellos ha sido servirte a ti, pero también sabemos que tendrán deseos, anhelos en su corazón, bendito Señor. Te pedimos que seas tú cubriendo cada uno de esos anhelos, bendito Señor. Te pedimos que seas fortaleciendo sus cuerpos, su organismo, Señor, llenándoles de salud, bendito Señor. Padre, gracias, porque hay muchas millas más que ellos van a tener que caminar, bendito Señor, para seguir honrando tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por estas familias que las ponemos en tus manos y te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre.
Si alguno de los hermanos tiene alguna palabra para los hermanos.